Dios les bendiga, amigos y hermanos. Para mí es un gusto poder compartir la palabra de Dios. Y hoy está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahora estaré compartiendo una reflexión sobre este versículo. Estamos solo a días que el mundo recuerde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la aldea de Belén y todas las cosas que pasaron allí, pero el más extraordinario de todos, aparte de la encarnación misma, sin duda alguna, es el hecho de que Jesús naciera de una virgen, tal como dijo el profeta Isaías unos 700 años antes. El nacimiento virginal de Jesucristo se recuerda más en la época de Navidad, pero es importante. ¿Por qué era importante que María fuera virgen cuando Jesús fue concebido y nació? ¿Por qué es vital que Jesús no tuviera un padre biológico? ¿Podría Jesús haber sido Dios encarnado sin la intervención del Espíritu Santo? Cuando escudriñamos las Escrituras sobre este tema, encontramos muchas razones. Una razón que destaca sobre todas es que al nacer Jesús de una virgen, el nacimiento es virginal y esto le identifica como el Mesías prometido. Isaías profetizó que una virgen quedaría encinta. Desde que se proclamó esta profecía, los judíos esperaban con ansias ver esa señal. Y como Dios todo lo que promete cumple, utilizó a los profetas para dar sus anuncios y usó los milagros para verificar a sus mensajeros. Y así cumplió la profecía cuando nació el Mesías. Otra razón que podemos destacar para el nacimiento virginal es que si hubiera tenido un padre humano, habría anulado la deidad de Jesús. No podía haber sido hijo de José y el Hijo de Dios al mismo tiempo, porque todos los que nacen del hombre cargan con la naturaleza pecaminosa de Adán, como vemos en Romanos 5, 12, 17 y 19. El 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, Jesús podía ser el sacrificio perfecto por el pecado.
También podemos destacar esta razón. Jesús, el Hijo de Dios, tenía que ser liberado de la naturaleza pecaminosa con que nace todo ser humano. Jesús, al nacer de una virgen, se convirtió en un ser humano, pero ser hijo de Dios nació sin pecado. Él era totalmente humano y totalmente Dios. Como podemos ver, José no tuvo parte alguna en la concepción de Jesús. Y el papel de María era pasivo. Ella, con toda la humildad, aceptó el regalo que su Dios le hacía. La salvación realiza solo por Dios. La salvación se realiza solo por Dios. Nada de lo que hagamos nosotros nos puede dar esa salvación. La salvación no se logra por el esfuerzo humano. En el mundo hay muchas personas que no creen en el nacimiento virginal. Como podemos ver en el arianismo, enseña que la Virgen de Isaías 7:14 debe traducirse mujer joven y que en algún momento Dios creó a Jesús. Los ebionitas, ellos son una secta cristiana judía temprano que seguían de cerca la ley judía. Enseñan que Jesús era hijo biológico de José y que a causa de la justicia de Jesús, Dios le escogió para ser profeta y le ungió con el Espíritu Santo. Otros afirman que Dios no puede habitar en un cuerpo mortal. Por lo tanto, Jesús solo parecía humano. Como sabemos, hay mucha gente que rechaza el nacimiento virginal. Pero ellos también rechazan la deidad de Jesús. La naturaleza pecaminosa del ser humano y con ello la inspiración de la palabra de Dios. Si se niega el nacimiento virginal, también es estar en contra de la fe cristiana. Dios es eterno y todopoderoso. Como hemos visto, Jesús es Dios y lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Estos puntos claves que hemos visto son puntos claves en la fe cristiana y hacen del nacimiento de Jesús un asunto muy fácil para poder entender y nadie nos puede engañar o querer contradecir que Jesús no nació de una virgen. Porque tenemos los hechos que nos avalan eso. Cuando usted escuche eso, recuerde que todo lo que está escrito es la verdad, porque Dios solo dice la verdad. Amén.